Arrancamos en París en 1918. Es invierno y estamos en uno de los momentos más cruentos de la Primera Guerra Mundial. La capital francesa sufre de hambre y frío extremo. Era imposible conseguir combustible, leche ni ningún otro alimento. Sin el carbón, el sistema de bombeo de aguas de la ciudad deja de trabajar. En las casas, el agua se congela dentro de las tuberías y las hace reventar. En el barrio de Montparnasse, en su casa y taller de la Rue de Part número 26, Diego Rivera, futuro artista de talla mundial, llora la muerte de su primer hijo, Diego o Miguel Ángel. No lo sé porque mis fuentes se contradicen. Quizás el frío y el hambre o tal vez la meningitis truncan la vida del niño que no superaba los 2 años. El deceso del infante no hace sino acentuar la crisis que atraviesa el pintor. Para este momento, Rivera lleva a cuestas problemas en su matrimonio, problemas que sí, él mismo provocó. En este punto, ha soportado también ataques xenófobos por parte de un crítico francés que cuestionó sus habilidades artísticas solo por ser latinoamericano. Rivera pasó a ser el gran amigo de Pablo Picasso a acusarlo de plagio por una de sus pinturas. La muerte del niño, de su primogénito, es el cúlmine de la catástrofe, pero también, sin duda, uno de los motores más grandes para el resurgimiento de Rivera desde sus cenizas. ¿Cómo llegó entonces Diego Rivera hasta este punto? ¿Cómo llegamos a los inmensos murales? Quédense porque aquí se los platico todo. Mi nombre es Esteban Castorena y esto es Verde, Blanco y Rojo. Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, nombrecito, nació en Guanajuato en 1886 y no me detendré en los pormenores de su vida, así que saltemos hasta 1907, cuando Rivera tenía 20 añitos. Con esa edad, el joven artista consigue llegar a Europa. ¿Cómo lo logró? Bueno, pues gracias a un gobernador que quedó impresionado con las habilidades artísticas del muchacho. ¿Y por qué Diego Rivera quiso visitar Europa? Pues lo mismo que aquí su servidor, para estudiar. Por aquella época, para estudiar arte en México, se asistía a la prestigiosa Academia de San Carlos. Imagínense, la primera escuela de arte de América, fundada en 1781 y que todavía hoy existe en la capital mexicana. En los tiempos de Diego, en la Academia de San Carlos, la formación era bastante tradicionalista. Se enfocaba especialmente en paisajismo y realismo, lo que no satisfacía del todo las ambiciones de todos los estudiantes, entre ellos nuestro personaje del día de hoy. Entre los profesores de Rivera estuvo otro pintor al que ya he hecho referencia en este podcast, Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl. Dejando de lado las preferencias políticas autoritarias del Dr. Atl, eso no le quita la importancia que tuvo en el arte mexicano. Este personaje pasó una temporada en Roma y logró incluso involucrarse en el panorama cultural italiano. En este periodo, claro, estudió a los grandes maestros de la pintura italiana. Cuando Diego Rivera fue su pupilo, Gerardo Murillo fue, sin duda alguna, uno de los que le aconsejó que atravesara el Atlántico. Provisto de una beca y de una carta de recomendación escrita por el mismísimo Dr. Atl, Diego Rivera se embarcó en el vapor español Alfonso XIII rumbo a la península Ibérica. Se dice que desembarcó en el puerto de A Coruña el 2 de febrero de 1907 y viajó en tren directito a Madrid. Allí ingresó al taller de un célebre retratista y pasó largas jornadas en el Museo del Prado analizando la luz y el espacio en las obras de Goya, El Greco y Velázquez. 2 años después de su llegada a España, Rivera da el salto a París, ciudad que, sin miedo a equivocarme, fue la capital del arte occidental durante el siglo XX. La Bohemia de París significó el acercamiento de Rivera con las vanguardias europeas. ¿Se acuerdan que les dije que en San Carlos estudiaban puro realismo y paisajismo? Bueno, pues en este periodo Rivera se siente atraído por todo lo contrario. Para allá de 1909, Rivera se da un clavado en los estudios que abordan sobre la captación múltiple del espacio y la fragmentación de la perspectiva tradicional.
Esto lo preparó para explorar la multidimensionalidad. Suena raro. En 1912, en contacto con los futuristas italianos Umberto Boccioni y Carlo Carrà, quienes expusieron ese año en París, despertó también su interés por representar el dinamismo del movimiento y la tecnología moderna. En estilo futurista, Rivera pintó una de sus obras de caballete más famosas, el retrato de Adolfo Besmogag, o El joven en el balcón, una pintura de 1913. La influencia de la vanguardia italiana, sin embargo, no termina ahí. Obsesionado con las matemáticas aplicadas al arte, Diego debatió junto a Gino Severini sobre la posibilidad de representar la, abro comillas, cuarta dimensión en la pintura. Para lograrlo de manera científica, Rivera diseñó y construyó un curioso aparato de celuloide que denominó como la chose, o la cosa, un instrumento de medición geométrica que le servía para estructurar matemáticamente los planos de sus composiciones cubistas. ¿Y cómo son las composiciones cubistas? Ustedes se preguntarán. Y bueno, es un poquito difícil explicar sin tener una imagen. ¿Qué le puedo hacer yo? Son las limitaciones que tenemos en un podcast, pero vamos a intentarlo. Las imágenes de la vanguardia del cubismo querían analizar los objetos y las personas desde más de una perspectiva al mismo tiempo. Si ustedes observan, por ejemplo, un retrato de Picasso, van a ver que un ojo se representa de frente, el otro de costado, la boca puede estar chueca, la nariz puede estar apuntando hacia arriba o hacia el otro lado, no sé, cosas así. La idea es romper la perspectiva única al momento de representar el objeto. Total que Rivera, para lograr esta representación múltiple, idea este aparato, la chose o la cosa, que es bastante interesante. Vamos a pensarlo así. Si en el Renacimiento Brunelleschi logró dar la perspectiva a sus obras gracias a un sistema de espejos que él mismo ideó, iba por la calle con un aparatito como midiendo la perspectiva de las cosas, Rivera hizo todo un sistema para hacer exactamente todo lo contrario de lo que hizo Brunelleschi. No olvidemos que Diego ya estaba cansado del realismo. Del aparato de Rivera no quedan evidencias gráficas, pero según un portal de arquitectura, en internet obviamente, que se llama Arkin, abro comillas, la cosa seguramente consistía en una máquina de dibujar renacentista, ¿ven? Como Brunelleschi. Un panel vertical, transparente y reticulado a través del cual se miraban objetos para reproducirlos en perspectiva con la mayor precisión posible. La peculiaridad de la cosa era que estaba formada por paneles movibles y recubiertos de gelatina con el propósito de fragmentar y deformar los objetos bajo los efectos de la refracción. Según Marevna, una cubista rusa y amante de Rivera, pero ya llegaremos a ello, la cosa era una especie de caleidoscopio. Así que sí, le miren por donde le miren, antes de hacer sus enormes murales con mensajes políticos, Diego Rivera se clavó cañón con esto de la multiplicidad de representaciones en un mismo cuadro. Nada más para que se hagan una idea, se hizo así súper bien valedor de Pablo Picasso, el máximo exponente de esta vanguardia. La amistad duró hasta la acusación de plagio de Rivera hacia el español. Haya sido como haya sido, Don Diego, en su periodo cubista, se aventó más de 100 obras explorando esta vanguardia. Antes de pasar a otras cosas, y porque me parece una paréntesis muy interesante, resulta que Rivera también fue súper amigo de otro pintor italiano, Amedeo Modigliani, pintor toscano que a mí personalmente me gusta mucho. Modigliani incluso llegó a hacer un retrato de su amigo mexicano. Pueden googlearlo o verlo en mi Instagram. ¿Se acuerdan que les dije que nuestro querido pintor sufrió de xenofobia porque, obviamente, nunca faltó un corto de neuronas? Bueno, pues permítanme que les cuente el chismecito completo. La cosa estuvo así. La integración de los artistas latinoamericanos en las vanguardias europeas solía estar acompañada de prejuicios y actitudes racistas. En 1916, Pierre Verdi publicó intervenciones con un marcado tono racista en las que ponía en duda la capacidad creadora de Rivera, basándonos en sus orígenes y en su acento. Sumado a esto, Diego constantemente sufría burlas por parte de otros artistas de Montparnasse, quienes lo ridiculizaban llamándolo el vaquero mexicano. El altercado definitivo, sin embargo, ocurrió tras un banquete ofrecido por un vendedor de arte. Luego de la cena, el after se organizó en la casa de un pintor.
Ahí, en la velada, Pierre Verdi pronunció un discurso en contra de los pintores cubistas. Rivera, sintiéndose que le estaban lanzando una pedrada porque, obviamente, ya estaba ciscado por los constantes ataques y menosprecios a su obra y su persona, reaccionó partiéndole la mandarina en gajos a Pierre Verdi. Sí, así como lo escuchan. O bueno, no, la verdad es que lo exageré, porque las fuentes que consulté dicen que le dio una bofetada. Pero obvio, ya saben que pues en un documento académico no se puede decir que le partió su Mauser, ¿verdad? Según esto, Rivera se arrepintió inmediatamente después del golpe y le pidió una disculpa al francés, pero Verdi lo dejó con la mano extendida. El daño ya estaba hecho. Después de ese papelón, que en los círculos parisinos se le llamó el asunto Rivera, la affaire Rivera, los artistas de Montparnasse cerraron relaciones con el artista mexicano. Esta ruptura, junto con las diferencias artísticas que empezó a tener con su representante en París, hicieron que el pintor dejara los círculos cubistas. No, claro está, sin agüitarse bien machín y sufrir el invierno y el hambre de París sin la ayuda de los otros bohemios. El aislamiento del grupo de amigos, los problemas económicos, la escasez de la guerra, el frío y todo lo demás se suma para que en 3 años desde la Affaire Rivera, el futuro muralista decida dejar París para irse a Roma. Pero antes de irnos a Roma, alto, hay que hacer una pausa. Yo inicié este podcast hablando de cómo perdió a su primer hijo. Y bueno, ¿y ese chamaco de dónde salió, pues? ¿A poco creyeron que se me había olvidado? Pues no, querida audiencia, ahí les va. Ya desde 1909, 2 añitos después de llegar a Europa, Don Diego inicia una relación con la pintora rusa Angelina Belov. Algunas fuentes dicen que la pareja se casa por ahí de 1911, y fue con Belov con quien se instaló en Montparnasse. Angelina resistió junto a él las peores privaciones de la Primera Guerra Mundial en París, la falta de calefacción, la hambruna y el aislamiento absoluto. Todo, ella soportó todo junto a Rivera. Fue ella la madre del pequeño Diego, o del pequeño Miguel Ángel, o de como se haya llamado. El chiste es que fue la madre del primer hijo de Diego. Este niño nace en 1916 y lo pierden en 1918. La pérdida del pequeño, así como problemas de infidelidades, desgastaron a la pareja y, llegado el momento cuando Diego decide irse a Italia, Angelina prefiere quedarse en París. En sus memorias escribe: estaba demasiado cansada de todo y dejé que él se fuera solo. ¿Y acaso yo hablé de infidelidades? Pues sí, querida audiencia, sí, aquí hay infidelidades. Y hoy voy a sacar al Pedrito Sola que hay en mí y les voy a contar todo el chisme. Porque, ¿a poco creen que Dieguito Rivera era una perita en dulce? Por supuesto que no, desde joven era bien cabezón y eso nunca se le quitó, por supuesto que no. Fíjense ustedes, muchos años después de su aventura europea, pueden preguntarle hasta Frida Kahlo si Diego Rivera no era un cabo. Imagínense, Rivera llegó a meterse con la hermana de Frida estando casado con Frida. Ajá, así, ese era su nivel de... ya entendieron. Pero bueno, volvamos atrás en el tiempo a nuestro periodo en París. Ya desde que llegó a Europa, salió a flote el gusto del pintor por las mujeres. Mientras estaba casado con Angelina Belov, se enamoró de otra pintora, y miren nada más, rusa, igual que su mujer. Ahí mismo en Montparnasse, conoció a Marievna Vorobiev-Stevaleska, a quien el grupo apodaba cariñosamente Marevna. Y cómo no, porque esto de leer los nombres completos de los rusos, así como novela de Tolstoy, está cañón. En fin, con Marevna tuvo una hija, Marika, en 1919, después de la pérdida de su primer hijo, cabe aclarar. Dieguito Rivera Riverito nunca reconoció a esta hija. ¿Por qué? No se sabe, pero al menos sí se encargó de sostenerla económicamente. Ahí está un poquito rara la cosa, no la reconoce, y sin embargo, la pensión alimenticia nunca dejó de llegar. Además de Angelina y Marevna, hay otra mujer más en toda esta historia. Yo les avisé que no era una perita en dulce, ¿verdad? Cuando Diego se va a Italia a finales de diciembre de 1920, ¿a poco creían que se iba a ir solito? Pues no, claro que no. Si acá mi compa la verdad es que no sabía estar solo. Hoy hay pruebas antes desconocidas
de que su viaggio italiano lo hizo en compañía de Vera Ostrom. Pero ¿qué creen? De esto y de todos los detalles de la estancia de Rivera en el Bel Paese, les voy a hablar la siguiente semana para que este episodio no sea larguísimo. Hoy he hablado de su periodo parisino y de sus amistades con algunos italianos porque no podemos entender la ruptura que significó para Rivera la llegada a Italia. Bien, de eso hablaremos la próxima semana. Mi nombre es Esteban Castorena, me encuentran en Instagram como FicoDindia, MXIT, y esto fue Verde, Blanco y Rojo, podcast bicultural entre México e Italia. Y ahora no les avisé que les iba a dividir el episodio. Qué malo soy. Bye.